Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con el cuarto mensaje expositivo de este estudio que venimos desarrollando en estas semanas, analizando todo el capítulo 2 de Efesios. Si usted es la primera vez que nos oye, le invitamos a que nos siga en esta serie de estudios analítico-expositivos del segundo libro teológico más importante de toda la Biblia, después del libro de Romanos. Dividiremos el estudio expositivo de hoy en tres partes, analizando primero el versículo 5, luego el versículo 6 y para terminar el versículo 7. Así que, como el tiempo vuela y el viaje es largo, entremos en materia. Entremos entonces en el comentario y análisis del versículo 5, que dice: estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Antes que nada, diremos que la primera parte del versículo 5, la frase por gracia sois salvos, la analizaremos más ampliamente en el siguiente programa, no en el de hoy, porque esa idea y esa frase se repite también en el verso 8, donde está más ampliamente contextuada que en este versículo 5. Por lo tanto, lo haremos así para no emplear tiempo repitiendo dos veces la misma enseñanza. Lo veremos en el próximo programa. Ahora, imagínese, estimado oyente, que usted está hablando con alguien y usted le dice, por ejemplo, lo siguiente: ¿sabes una cosa? El arquitecto me arregló y modificó la casa. O quizás usted le diga otra frase como esta: ¿sabes? El decorador me dejó la casa muy bonita. O quizás usted le diga: el jardinero le ha dado vida al jardín de la casa cuando estaba seco y muerto. Es de pura lógica inferencial, estimado oyente, que en todas esas frases, la persona que le está escuchando jamás se le habrá pasado por la cabeza que vino el arquitecto, el decorador o el jardinero y sin pedirle a usted permiso, ni contar con su aprobación, se metieron en su casa y se pusieron a arreglarla. Ni por asomo se le habrá ocurrido eso, porque al contarle estas cosas a su amigo da por sentado que tanto el arquitecto como el decorador como el jardinero no invadieron su casa para hacer todos esos arreglos sin que usted le diera previa autorización, sino que se sobreentiende que arreglaron su casa y su jardín solo cuando usted le dio libre y total autorización para hacer esos arreglos. Es de pura lógica. Es de sentido común y se sobreentiende que todos esos trabajos fueron previamente autorizados por usted, el dueño de la casa. Aunque usted no le hubiera dicho a su amigo de forma directa que primero usted le dio la orden de arreglar la casa a esos profesionales. Eso se infiere, se deduce, se da por hecho y es de pura lógica que hasta un niño entiende que usted tuvo que haber dado permiso previo para que entraran en su casa esos profesionales y le hicieran los arreglos que usted pedía. Ningún arquitecto, decorador o jardinero, por ejemplo, se le pasaría por la cabeza hacer un trabajo impositivo en las casas de las personas sin previo permiso de los dueños de la casa. De la misma manera, estimado oyente, sucede aquí en el verso 5. El texto dice que Cristo les dio vida a los efesios, pero. Se infiere que Cristo hizo esa obra de dar vida a los efesios porque previamente los efesios libremente le dieron permiso al Señor para obrar en sus vidas. No que Dios les haya impuesto esa vida eligiendo selectivamente a algunos efesios para arreglar su vida espiritual de forma autoritaria. ¡No! Bueno, pues este sencillo razonamiento y los ejemplos que hemos dado antes, un calvinista reformado no lo entiende. El calvinista dice que Dios viene a su vida impositivamente porque usted fue elegido soberanamente en el bombo del azar de Dios y entonces Él le da vida aunque usted no intervenga ni quiera ni haya pedido recibir esa vida de Él. De esta manera, dicen ellos, Dios le arregla su vida espiritual,
pero sin su libre albedrío y sin su decisión. Es decir, Dios le impone el arreglo de su vida espiritual aunque usted no se lo haya pedido o incluso usted no haya ni siquiera pensado ordenar su vida espiritual. Ese es el modelo hereje calvinista que dice que Dios impone vida sin la autorización del libre albedrío humano. Y Dios impone el cambio en una persona de muerte espiritual a vida espiritual, pero eso es falso. Estimado oyente, en este versículo 5 se infiere que esas personas de Éfeso recibieron vida cuando tenían su vida muerta y destrozada, porque cada uno de los efesios previamente decidió de forma libre permitir al arquitecto espiritual y jardinero supremo del universo obrar libremente en sus vidas. Dios no los invadió. Ellos son los que permitieron al Señor darles vida. La vida espiritual la recibe todo hombre si libremente le deja al Dios de la vida darle vida espiritual. El calvinista asume en este pasaje del verso 5 que Dios le impuso esa vida espiritual a los efesios cuando estaban muertos, pero el calvinista se salta la lógica y se salta la ley de la inferencia que muestra que Dios le dio vida cuando los efesios decidieron libremente recibir esa vida espiritual. O sea, cuando Pablo les presentó el Evangelio. Ya habíamos dicho en programas pasados que en Efesios capítulo 1, versículo 13, se ve claramente el libre albedrío inferencial de los efesios, igual que lo vemos aquí. El calvinista dice atrocidades tales como que Dios le impone a sus predestinados, o sea, a sus elegidos, la vida espiritual. Y no solo eso, sino que el calvinista reformado dice que Dios primero les impone el nuevo nacimiento, o sea, les da vida espiritual, y luego, posteriormente, una vez nacido de nuevo, a la persona Dios le da los dones del arrepentimiento y fe para que la persona los use y entonces el elegido se salve. O sea, visto así en el orden de salvación calvinista, hay dos momentos espaciados en el tiempo de la salvación de una persona, con un espacio libre en medio de esos dos tiempos. Primer tiempo, Dios le impone a la persona nacer de nuevo por su soberana decisión. Segundo tiempo posterior, cuando ya está vivo espiritual, entonces Dios le regala dos dones, el arrepentimiento y la fe para que entonces el pecador se arrepienta y crea. Y todo eso de forma impositiva. Esta atrocidad teológica de la salvación calvinista en dos tiempos, en dos momentos espaciados cronológicos, es lo que cree el calvinista reformado, generando así dos absurdos. Primero, ¿qué pasa entonces entre el momento en que Dios le da vida a un muerto espiritual, o sea, en el momento que lo hace nacer de nuevo, y el momento posterior en que el hombre toma la decisión de arrepentirse y poner su fe en Cristo? ¿Qué pasa en ese espacio de tiempo que hay entre los dos momentos? ¿Cuánto tiempo pasa entre ambos momentos, entre nacer de nuevo y convertirse? Y lo peor, ¿cómo pueden demostrar esta aberración bíblica cuando la Biblia dice que todo es en un mismo instante? La conversión es un instante, no en dos tiempos cronológicos. Segundo absurdo. ¿Qué pasa si la persona se muere entre el primer momento donde Dios le da vida espiritual, o sea, lo hace nacer de nuevo, y el segundo momento en el que el hombre debería tomar los dones del arrepentimiento y la fe para convertirse? ¿Y si se muere entre esos dos momentos antes de arrepentirse y creer en Cristo? ¿Se ha dado cuenta, estimado calvinista que me escuchas, o estimado oyente que nos sigues, el absurdo de esta teoría inventada que no tiene ni pies ni cabeza, ni tiene respaldo bíblico alguno, sino que solo fue diseñada en la mente retorcida de Juan Calvino? Para que aquí no se nos haga muy largo, en nuestro vídeo del canal Espíritu, Alma y Cuerpo tiene usted detallado todo lo relacionado de cómo recibe vida el hombre que está muerto espiritual. Por otro lado, siguiendo con el derribo del argumento calvinista, si leemos atentamente el pasaje de Juan capítulo 3 del Nuevo Nacimiento, allí no dice que Dios hace nacer a la persona, no, sino que allí el texto dice que es la persona la que debe nacer espiritualmente por su propia voluntad.
Mire atentamente el texto y verá que es el hombre el que debe nacer de nuevo, no que Dios lo hace nacer de nuevo. Mire lo que dice el verso 3. El que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. El texto no dice el que Dios haga nacer de nuevo. El texto se centra en el hombre. Esa frase, el que, se refiere a la voluntad de la persona. Por lo tanto, el que nace de nuevo es el hombre, que decide nacer espiritualmente libremente, no que Dios lo haga nacer de nuevo. El versículo 7 dice, tienen que nacer de nuevo. Jesús muestra que es un mandato para el hombre. El hombre debe nacer espiritualmente. El texto no dice, tienen que dejarse nacer de nuevo por Dios, o el texto no dice, Dios los va a hacer nacer de nuevo. No. Hasta el mismo Nicodemo se asombró de no saber cómo el hombre debía hacer eso, o sea, cómo el hombre hace para nacer de nuevo. Todo el verso 4 habla de que Nicodemo no sabía que él debía nacer de nuevo. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. El calvinista no lee con cuidado lo inferencial. Y ahí, en Juan capítulo 3, todo lo inferencial muestra que el nuevo nacimiento es una decisión humana, un mandamiento para el hombre, no una imposición divina, ni una elección divina como enseñan los calvinistas. No es Dios el que nos hace nacer de nuevo, es el hombre el que nace de nuevo si cumple con las dos condiciones que pone el Señor del Evangelio. Toda la vida se ha enseñado que es Dios el que hace nacer de nuevo al hombre, pero si leemos con cuidado el texto, es el hombre que debe nacer espiritualmente, y Jesús lo pone como un mandamiento para el hombre. Cuando una persona obedece las dos condiciones, entonces ahí recibe vida espiritual, ahí nace de nuevo. Esta es la verdadera soteriología, no la calvinista, e incluso no la soteriología de otras iglesias evangélicas cristianas. Por lo tanto, llegados hasta aquí, resumamos el verdadero orden bíblico teológico de salvación, o sea, el ordo salutis, que es el siguiente. Punto número 1. El hombre escucha de parte de Dios el Evangelio por medio de los predicadores. O en términos populares podríamos decir, Dios le ofrece al hombre la propuesta de arreglar su casa espiritual y darle vida. Punto número 2. El hombre entonces piensa, medita, razona, calcula y decide libremente si recibe el Evangelio que le da vida o si lo rechaza. Punto número 3. Si el hombre decide recibir esa vida, entonces, y solo entonces, Dios, el arquitecto, el pintor y el decorador de la vida, entra en la persona y le da vida a la persona, y en ese momento lo salva, en ese momento nace de nuevo. Este es el orden de la salvación bíblico correcto, no el ordo salutis calvinista reformado, que está más bien deformado por la fábula de la mente retorcida del sincretista, hereje y asesino Juan Calvino. Ahora, habiendo dicho todo esto, o sea, habiendo refutado muy brevemente el atroz calvinismo soberbio y arrogante que galopa por las praderas del mundo evangélico, generando muerte y destrucción allí por donde pasa y quien lo recibe, entonces, ahora avancemos en el estudio doctrinal correcto de este maravilloso verso 5. Preguntamos autorreflexivamente al leer el versículo 5 lo siguiente. ¿Cuándo, estimado oyente, cree usted que el efesio del siglo I o cualquier persona del siglo XXI recibe vida espiritual de Cristo? ¿Cuándo? Pues sencillo. Una persona recibe vida espiritual del Señor en el momento que decide libremente convertirse por medio del Evangelio, que es el poder de Dios para dar vida. Ahora, si se fija cuidadosamente, el texto del verso 5 no dice nos impuso vida. No dice así, sino que el texto dice nos dio vida. Por lo tanto, ahí, inferencialmente hablando, hay varias cosas. Primero, el Efesio y Pablo reciben algo que Dios les ofrece. Por lo tanto, queda descartada la doctrina calvinista de la elección impositiva porque tal cosa no existe en el pasaje.
porque esa pequeña frase, nos dio vida, implica libertad de elección por parte de los efesios en aquel tiempo, ante lo que Dios les estaba ofreciendo. Segundo, inferenciamos también en esa frase del versículo 5 que hay un antes y un después en la vida del efesio. Un antes, muerto y perdido, y un momento después, habiendo recibido el Evangelio que le da vida. Dios ofrece libremente y el hombre recibe libremente. Dios da gratuitamente y el hombre recibe soberanamente. Eso es lo que vemos en el versículo 5, lo que creemos y lo que predicamos. Cristo da vida por medio del Evangelio. El Evangelio es su inyección, es su método para dar vida. No que Cristo le impone esa vida espiritual a la persona, o le toca con una varita mágica, o le da vida por el despertar las emociones con instrumentos de música en la iglesia, o que le da vida por medio de una oración de fe repetida como un loro, o que le da vida por imposición de manos, o por la mojadura de un bautismo, o por un retiro espiritual pagado con sacrificio, o que le da vida por una campaña evangelística. No, no y 1000 veces no. Lo que le da vida al hombre es el Evangelio de Cristo, con base a la resurrección de Cristo. Ya hemos dicho muchas veces que la resurrección de Cristo es vida y poder, porque la resurrección de Jesús venció la muerte, que es lo contrario a la vida, e impuso su poder sobre la muerte. Y ese poder y esa vida de la resurrección es lo que le inyecta vida y poder al Evangelio cuando usted lo recibe libremente en su vida. Preste atención a lo siguiente. Cristo le da poder y vida al Evangelio. Y el Evangelio le da poder y vida a usted cuando libremente lo recibe. Repito. Cristo le da poder y vida al Evangelio. Y el Evangelio le da poder y vida a usted cuando usted lo recibe libremente. Mire qué cadena más maravillosa. Hay un maravilloso nexo invisible y real entre la resurrección de Cristo, de hace más de 2000 años, y el Evangelio en el tiempo presente. El Evangelio funciona, salva, cambia, da vida y tiene poder por causa de la resurrección de Cristo que le inyecta ese poder al Evangelio. Increíblemente, maravillosamente, misteriosamente, esa resurrección del Señor es lo que le insufla al Evangelio la vida que uno recibe en el momento de la conversión. Increíble. Imagínese el sistema de teléfonos móviles o celulares, como se dice en Latinoamérica. Hay una central telefónica que emite ondas y hay un teléfono que recibe esas ondas, pero solo funciona cuando uno teclea los números correctos. Entonces se produce el milagro, se produce la llamada, y uno se pregunta 1000 veces, ¿cómo puede ser que sin cables uno pueda recibir las ondas desde la central para que funcione ese aparato y poder hablar en cualquier parte del mundo? No sabemos cómo funciona, pero funciona. De la misma manera, estimado oyente, la resurrección de Cristo es la central de emisión de vida y poder. Es la energía, son las ondas vivas que dan poder y acción al Evangelio. Si no hubiera habido resurrección, no habría Evangelio. La resurrección de Cristo es lo que le da vida y poder al Evangelio cuando tecleamos las dos condiciones correctas. Entonces es ahí cuando se produce el milagro y se conecta la persona con la central del cielo y la persona recibe vida. Es algo invisible, pero real. Un misterio maravilloso. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 10, aquella maravillosa frase que tanto nos gusta. Quiero conocer el poder de la resurrección. ¿Y cuál es el poder de la resurrección de Cristo? El poder se manifiesta en el Evangelio verdadero, limpiando, salvando, transformando a una persona y dándole vida. Ese es el poder del Evangelio tomado del poder de la resurrección. Un poder invisible, la resurrección, que se transforma en algo visible, una vida cambiada que tiene vida. Ahí tiene el nexo, estimado oyente, y el resultado del poder de la resurrección de Cristo en el convertido. La resurrección es el poder y vida que le da vida y poder al Evangelio.
Por lo tanto, cuando alguien recibe el Evangelio, cuando usted recibe el Evangelio, usted recibe perdón, poder y vida. Y nunca se pierde. Repasemos un momento las maravillas de la resurrección. El primer resultado de la resurrección es la confirmación de la obra de la cruz. El segundo resultado de la resurrección es que Dios aceptó ese sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. En tercer lugar, la resurrección del Señor es la restauración de la unidad familiar divina rota en el Calvario. Y en cuarto lugar, lo que veníamos diciendo, la resurrección es lo que le da vida y poder al Evangelio. ¿Comprende ahora, estimado oyente, la multiforme función de la resurrección de Jesús? A eso se refiere el verso 5. Nos dio vida, que inferencialmente quiere decir que, primero, nos da vida cuando nosotros libremente lo recibimos. Y segundo, nos da vida con base a la resurrección del Señor Jesús. Maravillosa teología expositiva. Así nos gusta estudiar, y así se estudia la Biblia y este tema. Por eso los evangelios modernos y falsos son como teléfonos que no reciben cobertura del cielo, ni reciben vida ni poder de la resurrección de Cristo, porque son un evangelio falso, un evangelio de plástico, un evangelio de aire, un evangelio americano, un evangelio parecido al verdadero, un evangelio hueco, un evangelio que no está conectado a la red de la resurrección. La resurrección está conectada por medio de las ondas espirituales solo con el verdadero evangelio, no con otros evangelios. Por eso cuando usted va a la habitación y marca allí los 2 números correctos que el Señor de la resurrección manda, es ahí y solo ahí cuando usted recibe vida y poder de la resurrección de Cristo. Pero si usted marca la oración de fe, si usted marca el bautismo, si usted marca la confesión al sacerdote, si usted marca el método americano de las 4 falsas leyes espirituales, si usted marca la misa, si usted marca pasar al frente y llorar, si usted marca emociones, si usted marca cualquier otro método, pero usted no marca el verdadero evangelio y sus 2 condiciones, entonces eso nunca le conectará con la central del cielo y usted nunca recibirá vida, ni salvación, ni poder en su vida. Usted será un engañado. Todo esto es básicamente el verdadero estudio expositivo, doctrinal y teológico del versículo 5, estimado oyente. Es también nuestra radical tesis anticalvinista y es lo netamente bíblico. Lo entiende un niño, pero no lo entiende mucha gente, ni muchos pastores del día de hoy. Parafraseando Mateo capítulo 23, versículo 13, podríamos decir: ¡Ay de vosotros, hipócritas pastores, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! No entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Fuerte, pero real. Para terminar ahora en el análisis del versículo 5, pasemos ahora al análisis de la frase que dice: estando muertos en pecados. Por lo tanto, la Biblia dice que los pecados le matan, estimado oyente. Lo dice el verso 5. Los pecados le matan su alma. Los pecados le pueden incluso matar su vida aquí en la tierra. Y luego, si muere con sus pecados sin perdonar, entonces lo matarán en la condenación eterna. El verso dice: muertos en sus pecados. 2 palabras terribles: muerte y pecados. Todo lo contrario a las prédicas del día de hoy. Bendiciones y prosperidad, prosperidad y bendiciones, bendiciones y prosperidad, prosperidad y bendiciones. ¿Se da cuenta de la diferencia, estimado oyente? Analice dónde está la verdad, si en esos lobos y serpientes del día de hoy o en este ministerio pastoral del Ministerio Tinajas. Así que, hay que quitar los pecados, estimado oyente, y dar vida a su vida muerta, porque los pecados le manchan el alma y le dejan muerto el espíritu, pero el Evangelio le limpia el alma y le da vida a su espíritu. Repito, los pecados le manchan el alma y le dejan muerto el espíritu, pero el Evangelio le limpia el alma y le da vida a su espíritu.
reciba, estimado oyente, la vida espiritual que ahora no tiene. Reciba el perdón, reciba limpieza y reciba la salvación por medio del verdadero Evangelio de Cristo que predicamos, y luego esa vida recibida se prolongará en la eternidad, donde usted tendrá eternamente vida. Maravilloso y contundente versículo 5. ¿Se ha dado cuenta cuánta riqueza escondida hay en las profundidades coralinas de la palabra de Dios en un solo versículo? Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 6, que dice: y también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando entramos en el verso 6, nos encontramos con un versículo teológico netamente posicional. Eso significa que el convertido por medio del Evangelio, el Señor ya lo ve como si ya estuviera sentado allí en el reino, aunque aún no ha llegado allí al reino. Nos hizo sentar significa que esos asientos ya están reservados para el convertido, aunque el convertido aún no haya llegado al reino. Asientos que se van ocupando poco a poco por los convertidos que mueren y van marchando para el reino. Ni se le ocurra pensar, estimado oyente, que este pasaje es para un inconverso. No. Este pasaje no es para un calvinista reformado. Este pasaje no es para un mormón, ni para un católico romano, ni para un presbiteriano, ni para un luterano, ni para un anglicano, ni para un ortodoxo, ni para un adventista, ni para uno de la prosperidad, ni para uno de la teoterapia, ni tampoco es para los pentecostales ni para los del G12. Este pasaje no es para ninguno que hay en las mega iglesias, ni ese pasaje es para ninguna pastora, ni para ningún mesiánico, ni tampoco para muchos bautistas que son como Judas. Ese pasaje no es para nadie que vaya a una iglesia de mujeres líderes. Ninguno de estos entrará en el reino ni se sentará en los lugares celestiales. ¡No! Aclaro públicamente que si alguno de los que están en esta lista que hemos dicho, de esas mal llamadas iglesias que he nombrado, se convierten al Señor por medio del Evangelio, entonces sí, evidentemente, entrarán al reino de los cielos y se sentarán en lugares celestiales, pero, si se convierten al Evangelio, entonces tendrán que abandonar esos lugares eclesiales para poder entrar en los lugares celestiales y no ir a los lugares infernales. El versículo 6 es solo para personas convertidas por medio del verdadero Evangelio. Y todos estos grupos que hemos dicho antes, y muchos más que hay, ni por asomo tienen el verdadero Evangelio. Ninguno tiene verdadera doctrina, ni ninguno son convertidos. El verso 6 habla como que esos tronos, esos asientos o esos lugares especiales ya tuvieran el nombre reservado de cada convertido para que un día, literalmente, cuando el convertido llegue al reino, se siente, se posicione de su puesto y reine en su asiento desde allí. Se siente y juzgue desde allí. Se siente y gobierne desde allí. Se siente y contemple desde allí lo que ojo nunca vio, ni oído yo, ni mente imaginó. Lo que el Señor tiene preparado para aquellos que se han convertido por medio del Evangelio y que luego tomarán sus asientos, sus tronos, sus lugares de administración en el reino material de los cielos, ese lugar tan precioso del cual tanto nos gusta hablar en el Ministerio Tinajas, para despertar en el oyente el anhelo de querer estar ahí también. Pero solo se puede estar allí por medio del pasaporte que es el verdadero Evangelio, no por medio de los falsos evangelios que dan hoy. Con esos evangelios falsos de los lugares eclesiales, no se sentará usted en los lugares celestiales, sino que le esperarán los lugares infernales. En mi opinión, este versículo 6 de estar sentado en los lugares celestiales es exactamente igual a aquel pasaje de Filipenses capítulo 4 versículo 3 que dice: cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estas son exactamente las mismas palabras que lo de estar sentado en los lugares celestiales, solo que está dicho con diferente ilustración. Uno habla de sentarse y el otro habla de estar escrito. Aún hay asientos libres, estimado oyente. Tome su billete, no se pierda la oportunidad de sentarse un día en la zona del gobierno del reino y gobernar ese inmenso universo de los cielos.
Hay mucho que administrar en el reino, mucho que compartir, mucho que gobernar, mucho que hacer, porque el reino es un reino de movimiento, un reino material, un reino inmenso, y allí hay muchos seres angelicales a los que hablaremos, millones de ángeles a los cuales desde algún asiento especial les compartiremos las maravillas gloriosas del Evangelio. Será un honor explicarles el maravilloso evangelio teológico, el evangelio jurídico, el evangelio que un día hemos recibido y contarles el testimonio personal y la doctrina admirable de este evangelio a esos seres angelicales. Para ellos será admirable, los atrapará y les producirá alabanza, admiración, reverencia, postración, y moverán sus alas en señal de alabanza, porque nunca han escuchado algo tan maravilloso como el Evangelio. Eso esperamos contar sentados ante miríadas y miríadas de seres angelicales y otros seres que no conocemos aún. Ese versículo 6, estimado oyente, eleva, motiva, anima y despierta la imaginación, aunque la imaginación, dice el Señor, que se queda corta, porque Él dice que ni mente imaginó lo que ha de ser ese espectáculo inimaginable de todos los sentidos y que tantas veces hemos nombrado en el canal. Vuela la imaginación, se enciende el corazón, se inflama todo nuestro ser anhelando ocupar esos asientos celestiales a los lados del trono del Rey, tomar la palabra, inclinarnos ante su majestad, solicitar permiso y empezar a anunciar a esos mundos a viva voz las inmensas maravillas de lo que es el Evangelio verdadero y de lo que hizo en nosotros el Señor del Evangelio. Tome su plaza, estimado oyente, adquiera su asiento mientras hay plazas y hay oportunidad y hay vida, porque el tiempo se acaba. Tome el Evangelio, tome el billete para llegar un día hasta ese asiento. Cuando Pablo escribió a los Efesios ese versículo, los Efesios aún no se habían sentado en los lugares celestiales porque aún estaban en la tierra. Por eso dice, nos hizo sentar, como dándolo por seguro, aunque no habían llegado aún al reino. Pero, ahora, hoy, los efesios, los colosenses, los romanos, algunos corintios, los tesalonicenses, los filipenses, Timoteo, Tito, Filemón, los apóstoles y un largo etcétera, ya están sentados en esos lugares celestiales. Y aún falta que usted y yo nos sentemos en esos lugares. ¿Está usted seguro de que se sentará un día en esos lugares celestiales, estimado oyente? ¿Ya tiene el Evangelio verdadero? ¿Ya se ha convertido por medio de las dos condiciones? Para estar seguro solo tiene que adquirir el acceso por medio de la conversión, es decir, por medio de obedecer las dos condiciones que el Señor pone para acceder a los lugares celestiales del reino, a los lugares del gobierno celestial, a los lugares infinitos y esos lugares que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente imaginó, lugares de un universo interminable, hermoso y asombroso. Se lo va a perder por la vanidad de esta vida, por la religión falsa y por causa de este triste mundo perecedero de perdición, perversión y pudrición. ¿Se lo va a perder? ¿Va a perder lo celestial por algo terrenal o infernal? Entonces, las dos condiciones para acceder a esos asientos celestiales y al resto del reino de los cielos son: primero, todo hombre debe reconocer ante Dios que es culpable, que ha sido mala persona durante toda su vida, que ha sido delincuente ante Dios por haber roto la ley de Dios. Todo hombre debe reconocer sus pecados pasados y abandonar los pecados presentes. Primera condición. Segundo, todo hombre debe reconocer que sus pecados merecen justicia y que esa justicia que merecen sus injusticias le ha caído al Señor Jesús en la cruz. Todo hombre debe apropiarse de esa justicia caída sobre el Señor Jesús por medio de la fe. Esta es la segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones, estimado oyente, entonces usted es sentado posicionalmente en los lugares celestiales, entre tanto no llega literalmente el día de estar sentado en esos lugares celestiales.
Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad que tuvo con nosotros en Cristo Jesús. Para comprender mejor este versículo 7, lo primero que debemos decir es que la frase siglos venideros significa mundos venideros o edades futuras. Entonces, parafraseando este increíble versículo y el anterior, podríamos decir más o menos así: un día, sentados en los lugares celestiales, le contaremos a los mundos venideros las cosas maravillosas de la riqueza y de la bondad de Dios que tuvo con nosotros, recibidas por medio del Señor Jesús. ¿Y cuál es la mayor riqueza de las riquezas que Dios dio al hombre por medio de Cristo Jesús? La mayor riqueza, la riqueza que ahora nos hace ricos eternamente, la perla de gran precio, la joya diseñada por los 3 orfebres del cielo para los hombres miserables que no merecían nada, es el Evangelio. Así que imagínese, estimado oyente, ese espectáculo universal único cuando contemos y expliquemos a los mundos futuros, a esos seres del universo celestial, el Evangelio y las riquezas que da el Evangelio. Explicando esos mundos ingenuos, mundos como niños, mundos sin pecado, mundos que nunca han visto la miseria, mundos que nunca han experimentado la basura de la naturaleza humana, mundos que nunca han estado en este mundo caído. Esos mundos quedarán asombrados al contarles la historia más grande jamás contada, y contarles a esos seres el maravilloso, espectacular, sobrenatural, poderoso, único y glorioso Evangelio de cambio, vida, poder y salvación de nuestras vidas. Contarles a esos mundos futuros la razón de por qué un ser semejante al diablo ahora está ante ellos contándoles las riquezas de la bondad del Señor del Evangelio. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12, hablando del Evangelio: los ángeles mismos anhelan comprender estas cosas. Es como que los ángeles contemplan lo sucedido, pero aún no hay nadie que les haya explicado en directo el tema del Evangelio, y esperan, y esperan, y esperan que alguien lo haga en directo para ellos un día. Es como que el Señor ha reservado a los hombres convertidos este privilegio de explicarle a esos mundos futuros lo que es el Evangelio del Señor y contarles cómo ese Evangelio nos ha llevado a estar ahora delante de ellos. Eso es el mundo venidero que habla Pablo en Efesios, que armoniza con ese pasaje de Pedro y que también se insinúa en Hebreos capítulo 2 versículo 5 cuando habla del mundo venidero. Se expande la mente, se ensancha el entendimiento, arde el corazón, se despierta la verdadera emoción por el deseo que llegue pronto ese majestuoso día que nos motiva a mantener aquí la llama de la esperanza ante las 1000 cosas inimaginables que sucederán cuando el Señor nos lleve de este mundo al mundo venidero por medio del pasaporte del Evangelio. Este mundo no vale la pena. El mundo venidero sí vale la pena. Si juntamos todos los pasajes del Nuevo Testamento que insinúan levemente lo maravilloso que debe ser ese mundo venidero, entonces a uno se le quitan todas las ganas de este mundo perecedero y se refuerzan las ganas de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y compartir con otros este reino y esta justicia, y esperar pronto el llamado del Rey del Reino. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje expositivo del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España.
Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo estudio expositivo de Efesios capítulo 2 en nuestro ya habitual programa Encuentros.